Amados bendecidos del Señor, hoy traigo otro tema muy importante y vamos a hablar sobre el gozo en medio de la tribulación. Tenemos un ejemplo muy grande de nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Mateo 26, versículo 36 en adelante dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos allí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía que venía una prueba muy grande. Llamó a sus discípulos y les contó lo que estaba pasando, la tristeza que él tenía, la amargura. Pero esa amargura estaba en la carne de Jesús, no en el espíritu de Jesús. Porque después vemos cómo en Hebreos nos aclara exactamente lo que realmente sentía Jesús dentro de sí. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa tristeza que sentía Jesús tenía algo al frente de él que era el gozo. ¿El gozo de qué? El gozo de poder llegar a la cruz del Calvario y salvar a tantas personas, salvarnos a nosotros, podernos llevar a nosotros a la vida eterna. Pero en ese gozo que él tenía interior, en su exterior, en la carne también sentía angustia. Así nosotros en este momento tenemos que ser iguales. Dice que tenemos que tener el mismo ejemplo de Jesús. Sí, tenemos tristeza porque el problema que está sucediendo, porque tantas personas están muriendo, porque no está la vacuna, porque vemos el sufrimiento, la pobreza, vemos la soledad, tantos problemas que se están acarreando ahora. Pero tenemos que estar nosotros, los hijos de Dios, gozosos, porque después que termine esta pandemia, después de que termine esto, el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿por qué Cristo sentía gozo? Él sentía gozo por lo que les acabo de decir, porque sabía que iba a llevar a sus hijos a la vida eterna. Jesús tuvo que reprender a sus discípulos después de la muerte y la resurrección de él, tuvo que reprenderlos. Iban en camino a Emaús y él se acercó a ellos y ellos le dijeron que estaban muy tristes porque el Cristo había muerto, el compañero de ellos, el amigo de ellos había muerto y que iban en mucha tristeza. Pero el Señor inmediatamente los reprende y les dice así en Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Él les estaba diciendo: no tienen por qué estar tristes. ¿Acaso no escucharon que todo lo que iba a pasar, que todo tenía que suceder y todo ese sufrimiento era para una victoria, para una gloria? Así nosotros también tenemos que sentirnos en este momento con gozo. A pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de toda la situación difícil que estamos viendo en el mundo, nosotros en nuestro espíritu tenemos que estar gozosos porque sabemos exactamente que pronto vamos a recibir una victoria absoluta en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdense, bendecidos del Señor, que nosotros tenemos un ancla, que son las promesas del Señor. Hebreos 6:18 nos dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es un ancla. Nosotros estamos anclados en las promesas de Cristo Jesús. No somos como todo el mundo.
bendecidos del Señor, tenemos que entender y comprender que nosotros somos guiados por el Señor y que el Señor, aunque la barca se mueva, la barca tiene un ancla. Tú eres esa barca, yo soy esa barca que en este momento se está moviendo con muchas tormentas, pero estamos anclados en Cristo Jesús, en sus promesas. Esas promesas que Dios nos entregó. Vamos a ver algunas de ellas. Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque es una promesa para nosotros, que nosotros somos bendecidos con Abraham. Las mismas bendiciones que el Señor le entregó a Abraham son para nosotros. Esa es una promesa, esa es un ancla que nosotros tenemos. Aparte de eso, cuando Cristo Jesús murió, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Bendecido, tú estás sentado en lugares celestiales. Aunque tú estés aquí en la tierra, en tu carne, pero tú estás sentado en lugares celestiales. Nosotros muchas veces nadie nos lo explicó, pero la Biblia nos lo enseña. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice así: y juntamente con Él nos resucitó, pasado, nos resucitó, no dice que vamos a resucitar otra vez en el Espíritu. Y asimismo nos hizo, pasado, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando tú crees esta palabra, cuando tú la entiendes y la logras entender y logras penetrar hasta lo más profundo de la palabra, y tú te das cuenta que ya fuiste resucitado y que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, entonces ya el miedo se te quita, porque sabes que todo lo que tú estás haciendo, todo lo que viene para tu vida es guiado por el Espíritu Santo de Dios, y que Él nunca nos va a abandonar, no nos va a dejar, que Él está con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Qué más hizo el Señor? ¿Qué otra ancla tenemos? Él dijo que éramos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Esa debe ser nuestra palabra diaria. Somos más que vencedores. Si el Señor venció, yo he vencido, porque yo soy su hijo. ¿Quién nos podrá separar a nosotros del amor de Él? La misma Biblia lo dice. Nada en el mundo nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que declarar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que saber que las tribulaciones nos hacen crecer, porque Dios cambia nuestro lamento en baile. El Señor está permitiendo esto sobre la tierra porque está haciendo un llamado al pueblo, a sus hijos, la manifestación de los hijos de Dios. No es porque Dios quiere castigar al mundo, porque para Dios podía destruirlo cuando Él quiera. Él está haciendo un llamado es a los hijos, a nosotros, a los verdaderos hijos de Dios, para que despertemos, para que comencemos a enseñar, a predicar, para que comencemos nosotros a enseñarle a los demás que Jesucristo murió y resucitó, que nos hizo más que vencedores, que somos perfectos con una sola ofrenda, que Él dio su vida por nosotros y que nosotros tenemos que seguir adelante creyendo, confesando y declarando esa palabra de fe. Y una de las palabras que nosotros tenemos que entender y comprender y podemos todos los días decir es: mi sufrimiento es pasajero, porque cuando yo salga de este sufrimiento seré como el oro puro. Esa debe ser en nosotros, en nuestra mente, debe de estar esas palabras. El apóstol Pablo se gloriaba en las tribulaciones.
Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo. Eso es lo que tiene que haber en nosotros, gozo, porque estamos pasando tribulaciones. No somos hipócritas, no. Simplemente que creemos en el Dios Todopoderoso, por eso no podemos nosotros comenzar a llorar, no. Al contrario, este es el momento en que nosotros tenemos que levantarnos y decir: Señor, sabemos que tú estás llamando a un pueblo, tú estás llamándonos a nosotros. Señor, este es el momento en que tú estás permitiendo que yo abra mis labios para predicar, para pronunciar tu santo nombre, para que aquellos que no te conocen vengan y te conozcan, para que aquellos que nunca han oído de ti vengan y sepan que tú eres el Dios Todopoderoso. Tenemos que seguir adelante, bendecidos. No podemos desmayar. Es un momento que ha sido muy duro para la humanidad, pero para nosotros los hijos de Dios, este es el trampolín que nos lleva a una victoria absoluta. Este es el trampolín que el Señor ha puesto delante de nosotros para que nosotros creamos, para que nosotros experimentemos de que tenemos fe en el Dios Todopoderoso y que saldremos de esta. Aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Acuérdate de ese Salmo 23, donde el salmista lo dice muy claramente: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pase, porque yo sé en quién he creído, en el Dios Todopoderoso que me lleva a una victoria absoluta. Bendecidos los dejo con esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.